el descreimiento de la gente en relación con los partidos, con el sistema político, comenzó a aumentar. Un descreimiento, por cierto, que fue bastante inteligentemente, podría decir incluso bien alimentado por los medios de comunicación que tú mencionabas en tu pregunta. Yo recuerdo, era un niño en esa época, que en esa época se veía un programa que conducía uno de estos dueños de medios, que era un domingo a las 10 de la noche, donde eso era echándole plomo, literalmente, no solo a los políticos, digamos, Acción Democrática y COPEI, a los políticos del establecimiento, sino a la política en general. Porque el programa del 89, el que se va a llevar a efecto, es un programa que suponía en el fondo que la política tenía que salir de juego, porque lo que venían a gobernar el país eran los gerentes. Recordemos que Venezuela vivió un tiempo en el que el ministro de Educación fue, digamos, una persona que venía de las empresas Mavesa, que es una cosa de mayonesa, una persona muy exitosa en el campo gerencial, pero que vaya usted a saber de materia educativa qué podía hacer. Estamos hablando de un tiempo en el que se pensaba que el mercado podía, o pensaban ellos, y pensó Pérez, o comenzó a pensar Pérez, que el mercado podía resolverlo todo, y resulta que no resolvió absolutamente nada, sino que empeoró muchísimo las cosas, porque apenas se comenzaron a implementar esas medidas, se produjo una convulsión social, que fue la del 27 de febrero de 1989. Allí reaparece, creo yo, en mi concepto, el Carlos Sangré de los años 60, no ya reprimiendo a grupos pequeños o de mediano tamaño como han podido haber sido el MIR y el Partido Comunista, sino reprimiendo masivamente a un pueblo. No se sabe cuántos muertos hubo en Venezuela en esos 3-4 días de espanto. Carlos Andrés Pérez es pasión por lo que los acompañaron y por los que lo adversamos. También son muchos sonidos los que recordamos de Pérez. Uno recuerda los discursos de Pérez, pero yo también recuerdo el sonido de la tanqueta que apostaron al frente de mi casa para que ametrallara el barrio que se ve desde la ventana de mi cuarto, y también al edificio que tengo al lado allá en el valle. Eso no lo podrá olvidar nadie que haya vivido eso. Es decir, más allá de lo que de esa manida consigna de prohibido olvidar, en este caso no es que es prohibido olvidar, es que es imposible que lo olvidemos. Sin embargo, hoy los medios de comunicación tratan de alguna manera de tapar esa realidad, de tapar esa verdad que, como lo dices, compartieron muchos y muchas caraqueños y caraqueñas, y también el estado Miranda, porque recordemos que esa explosión se generó desde la ciudad de Guarenas. Hay que recordar que dentro de esas medidas ortodoxas de las que nos habla estaba el aumento de la gasolina, que era de alguna manera un recurso frecuente en los distintos gobiernos de la Cuarta República. De alguna manera esto generaba algún tipo de malestar y no se tomó quizás la previsión para hacer no solo el aumento de la gasolina, sino también el aumento del pasaje, con unos niveles de salarios realmente bajos y no dignos, propios para esta población. Aunado al Caracazo, vienen pues las desapariciones, las torturas, las represiones. Y quizás es incontable el número de personas que han ido pues apareciendo en zonas como La Peste, que es un lugar de una fosa común ubicada en el Cementerio General del Sur. Recordemos también que para febrero de este año se produjo una exhumación de apenas 125 cadáveres que se encontraron, 47 de ellos se constataron, pertenecían a estas personas que desaparecieron durante el Caracazo. Más allá de todo esto, quizás en el plano histórico, ¿cómo quizás qué referencia tenemos para con la región? Porque el Caracazo no solo impactó a Venezuela, impactó también a la región. Vemos ahora que quizás un poder popular más fortalecido, un poder popular que se crece inclusive con las últimas leyes que ha aprobado el legislativo, y todo esto es una realidad para unos y quizás una mentira para otros. La importancia del Caracazo, desde el punto de vista de su significación en el contexto, todos estos son hechos que hay que ubicarlos siempre en el contexto en el que se verificaron. O sea, la historia es única e irrepetible, los momentos históricos son singulares, los personajes históricos forman parte de un contexto, y siempre que uno los trata de desencajar, las cosas como que comienzan a hacer ruido. El 27 de febrero lo que desnudó en ese momento, en mi concepto, fue el divorcio que existía en Venezuela en ese momento entre lo que uno pudiese llamar la sociedad civil, el común de la gente, y los que hacían política.
los que hacían política eran los de los partidos del establecimiento hegemónicos de aquella época, Acción Democrática Copay, como también los de los otros partidos, porque esa poblada que se lanzó a la calle el 27 de febrero no tuvo conducción alguna, no hubo ningún liderazgo efectivo que pudiese contener esa furia popular. Fue por eso yo siempre hablo de convulsión, y lo que sí movilizó la conciencia de buena parte de la sociedad fue el modo tan absolutamente brutal como reaccionó el gobierno ante ese fenómeno. Es decir, lanzar la Fuerza Armada a la calle, a los efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército, a que ametrallaran a un pueblo, esa cosa que presenció, que vio uno, fue una cosa que realmente estremeció, y que a partir de ese momento, aunado a todo lo que venía sucediendo en el país, finales de los años 80, fueron años de mucha convulsión social. Había un sistema político que funcionaba aparentemente bien y en equilibrio, pero por debajo había manifestaciones, muchas protestas, y había una represión que era muy brutal, muy cruenta, y había, por cierto, una vocería de todos esos movimientos y esas expresiones de disidencia que no tenía cabida en los medios de comunicación. Ahora, ¿se le puede...? Lo digo porque me pasó. Yo era dirigente estudiantil, uno iba a dar una declaración de prensa, no te sacaban, o te sacaban un cartelito así como de remate, una cosita pequeñita allí, para decir que había libertad de expresión. ¿Se puede afirmar que de alguna manera nos ha dejado como lección quizás el ejercicio del poder del expresidente Carlos Andrés Pérez? Quizás esta explosión, este estallido del poder popular, la madurez a la que hemos llegado hoy. No, creo que venimos del proceso que se desmandó en el tiempo de la vigencia de la vida política activa, esto de Carlos Andrés Pérez, sobre todo en su segundo tramo. Creo que los referentes que se van a formar en Venezuela con motivo de la disidencia en relación con las políticas que aplicó Pérez van todavía a estar presentes en la actualidad. Si nosotros sacamos la cuenta del cómo se ha comportado el electorado venezolano desde la aplicación de ese programa del 89 hasta la actualidad, la preferencia de la inmensa mayoría de los venezolanos siempre ha ido en contra de cualquier vocería, posición, partido, movimiento que se atreva siquiera a acercarse a lo que fue ese programa de ajustes ortodoxo. Entonces, ese es un referente que es importante. Te reitero, Pérez todavía está fresco, ni siquiera está en su tumba. Con su muerte ha pasado a la historia. Hay que, siempre que se habla de estos asuntos en términos históricos, esperar que pase, ¿no?, un tiempo, sobre todo para que las pasiones se amainen, y comenzar a estudiar, ahora sí, con bastante detenimiento, la significación de los lapsos en los que Pérez gobernó. Pero en todo caso, no puede hablarse de la historia política reciente del país sin referirse al nombre de Carlos Andrés Pérez. Fue el primer presidente reelecto por votación en el año 88, así lo fue. Inmediatamente se deslegitimó como consecuencia de la brutal represión. No hay castigo posible para ese crimen horrendo que se cometió en Venezuela los días 27, 28 de febrero de 1989, y a partir de allí comenzó un desmandamiento que va a terminar con su muerte política, que reitero fue, en mi concepto, cuando salió de Miraflores, no dicho por mí, sino dicho por el propio Pérez esa noche. Bien, le damos las gracias entonces a Leonel Muñoz, historiador, por habernos de alguna manera actualizado en cuanto a materia histórica se refiere, y sobre todo, de alguna manera, reavivar la memoria histórica dentro del colectivo. Hacemos...